La idea es ver por lo menos algunas claves del Marx sociólogo. Yo creo que es un ejercicio de honestidad tratar también la sociología de Engels, Friedrich Engels, porque al fin y al cabo ambos han colaborado, han estado trabajando juntos muchos años y por tanto yo creo que es de justicia hablar de ambos, no solamente de Marx. Algunos de los libros, como siempre, empezamos con la bibliografía, con un ejercicio biográfico y bibliográfico. Tenéis ahí, parecen muchos, pero sin embargo son apenas un grano de arena en todo el inmenso desierto que hay sobre toda la bibliografía y los estudios de Marx. Es decir, es una selección que he elaborado a propósito de esta clase, pero habéis de saber que esto es apenas una muy pequeña parte. En fin, para empezar, uno de Kalínikos, bueno, todos ellos, por cierto, son marxistas muy importantes, muy reconocidos, que a pesar de que no suenen, pero sin embargo son muy trabajados dentro de la sociología de Marx. Yo creo que este de Kalínikos del año pasado es el manual de marxismo y posmarxismo. Es un manual muy amplio, donde se recogen muchos estudios breves de muchos autores marxistas y posmarxistas, ¿no? Por ejemplo, Wallerstein, que probablemente os va a sonar a quien hagáis uno de los primeros casos prácticos, Immanuel Wallerstein, Althusser, Franz Fanon, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Antonio Negri, Laclau, David Harvey y otros muchísimos. Están recogidos todos ellos en este manual que podríamos citar en primera instancia. El segundo que os propongo, uno de Collier, lo que pasa es que yo creo que no está traducido al castellano, o a lo mejor me equivoco, se puede echar un vistazo, que es una introducción para principiantes a la sociología de Marx. Otro de Silvia Federici, una de las que ha llevado a cabo críticas desde el feminismo a la teoría de Marx por sus carencias. Esto es un asunto importante que veremos en la clase del miércoles, como a pesar de que los estudios de Marx han sido muy detallados, muy amplios, sin embargo, se puede decir que hay críticas desde el feminismo a la teoría de Marx y a sus carencias, ¿no? Sobre todo por la parte de la reproducción. Ya lo veremos en la clase del miércoles. Bueno, Salvador Giner ya os suena, David Harvey, como digo, un pensador que a mí me gusta mucho, es un geógrafo realmente, pero muy importante también y que además, por lo visto, tiene una página web donde sube sus lecturas de Marx, del Capital y de muchos otros. Ahora está con unas contribuciones de Marx, de los Grundrisse, que veremos a continuación. Y, bueno, se puede decir que es uno de los más citados, David Harvey, ¿no? Hace, por cierto, un acompañamiento a la lectura del Capital, ¿no? Que es la obra magna, ¿no? de Karl Marx. Él hace un acompañamiento, digo, en 2 volúmenes, que es la obra que os propongo ahí, Guía del Capital, 1 y 2. Erich Hobsbawm es uno de los mayores historiadores que ha habido. Probablemente os lo van a citar una y otra vez. Bueno, ahí tenéis otro de Liebman, una biografía de Marx, traducida al español. Y por último citaría a von Sprecher, si queréis una introducción a los clásicos de la sociología. Este autor recoge algunos de ellos de manera muy sintética. Entonces, creo que conviene acercarse a von Sprecher con teorías sociológicas, introducción a los clásicos. Y os propongo una película también, por si queréis hacer una aproximación a la vida de Marx. A mí me gusta El joven Marx, de 2017, un tal Peck. Me gusta, tiene así como un carácter a veces cubano, Marx. Es una presentación de Marx muy peculiar, ¿no? Pero yo creo que para acercarse a su vida podría ser interesante. No mencionamos aquí a Tom Bottomore y otros muchos, ¿no? Que se han acercado a la obra de Marx. La bibliografía de Marx y Engels recoge apenas algunos de los libros. Propongo, por supuesto, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, los manuscritos de economía y filosofía. Ahí es donde desarrolla, por ejemplo, la temática de la alienación, que veremos hoy. La Sagrada Familia, la ideología alemana, que por cierto no vio la luz hasta 1932,
Es decir, hay muchos textos que se han recogido de Marx una vez muerto Marx, ¿no? Entonces, este es uno de ellos. Ahí podéis encontrar algunas críticas a otros filósofos, ¿no?, de la época. Miseria de la filosofía, el manifiesto del Partido Comunista, por supuesto. Fue redactado, por cierto, a dos manos, entre Marx y Engels, entre 1847 y 1848. En 1848 es cuando comenzaron las grandes revoluciones sociales en Europa. Este manifiesto, de hecho, se hizo por encargo. Fue un encargo de la boyante Liga de los Comunistas. Se lo encargaron a Marx y Engels y fue publicado en 1848 en apenas 23 páginas. Era básicamente un folleto muy breve donde lo que se habla es de cómo los comunistas se constituyen como una fuerza política en Europa y que además es vista con mucha reticencia por las fuerzas imperantes en aquella época. Y se desglosan ahí pues, sus objetivos y sus intenciones, ¿no?, como partido político. Es probablemente, y yo creo que esto podría ser indiscutible, el documento político más influyente de todos los tiempos. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Los elementos fundamentales para la crítica de la economía política es ampliamente conocida como los Grundrisse. En estos manuscritos, que constituyen una antesala del Capital, de la gran obra de Marx, ahí es donde Marx se encierra de repente, después de una experiencia revolucionaria, se encierra a escribir frenéticamente y de ahí salen estos Grundrisse, ¿no?, que son unos manuscritos apenas. Ya sabéis que el Capital, por cierto, no es una obra terminada, se terminó solamente el primer volumen, mientras que el segundo y el tercero lo terminó Engels. O sea, no lo publicó Marx en vida, Marx murió antes. Solamente le dio tiempo a publicar el primero, pero el segundo y el tercero murió antes de publicarlo. Bien, vamos a ver una breve introducción, ¿no?, a su biografía y algunas de las características que yo creo que luego explican de alguna manera su pensamiento. Marx empezó su vida en 1818 en Treveris, en la antigua Prusia, en Alemania. Procedía de una estirpe de rabinos. Su padre era un hombre que se dedicaba al derecho, a la justicia, y se convirtió al luteranismo porque eran judíos. En fin, era un abogado y, como digo, empezó en una vida típica de clase media, allí en Prusia. Empezó derecho, pero sin embargo luego se doctoró en filosofía. Es un hombre que hizo una tesis sobre presocráticos, ¿no? Sin embargo, es uno de los autores que se le ha citado en todas las corrientes sociales. En todas las ciencias sociales se ha vuelto y revuelto a Marx, ¿no? Entonces, a pesar de que empezara con filosofía, sin embargo, se le considera un gran economista, por ejemplo. Y, por supuesto, en sociología también lo trabajamos, incluso desde su variante sociológica. En fin, la idea que planteaba ahí era el rechazo a una abstracción idealista. Esta es una de las cuestiones básicas, ¿no? Planteaba una suerte de materialismo ya en esa primera obra, ¿no?, en su tesis doctoral. Y con una suerte de principios democráticos y humanistas. Se casó en 1843 con una aristócrata, con Jenny von Westphalen, y después se marcharon los dos a Francia. Marx fue un hombre que toda su vida fue expulsado de los países por donde iba. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Allí en Francia simpatizó mucho con el socialismo francés, pero también con la economía política inglesa. Se dice que en el Café de la Régence, que está en París, el Café de la Regencia, es donde conoció no al gran amor de su vida, sino al gran match de su vida, que fue Friedrich Engels. Sí, es cierto que Engels, el joven Engels, ya había publicado una obra sobre la situación de la clase trabajadora en Inglaterra. Ese texto le servirá, de hecho, a Marx para aseverar todo lo que venía ya pensando antes. Cuando se juntó en ese café con Engels, se puede decir que ambos empezaron a colaborar juntos. Y, por supuesto, muchos de los libros comenzaron ahí, ¿no? Imaginaos que Engels era un joven de 25 años y Marx más o menos, ¿no? O sea, eran personas que ya habían publicado libros y que eran muy jóvenes y que estaban muy vinculados con los movimientos de la época. Se puede decir que, de hecho, Engels, si fue un gran match para él, es porque lo protegió toda su vida.
a nivel económico. Era su gran protector. De hecho, Marx, como os digo, no solamente fue expulsado de muchos países, sino que también fue desahuciado en las casas por las que iba. Era curioso porque a nivel laboral y a nivel familiar, él se había criado en un contexto típico de clase media y media alta incluso, y su mujer era una aristócrata. Sin embargo, en fin, se nota que no le sirvió de mucho y el propio Engels se hizo cargo de asalariar a Marx durante toda su vida para que pudiera escribir. De hecho, una cuestión que me parece interesante es subrayar cómo la familia de Marx colaboraba en la empresa de edición de los textos. O sea, todos estaban colaborando en esa publicación de los libros, la traducción, etc. Eso me parece muy interesante, ¿no? Cómo toda la familia se puede vincular a una empresa como puede ser la edición y los textos de Marx, ¿no? Ayudaban incluso en ocasiones en la redacción. Tanto las hijas como Jenny von Westphalen. En 1845 se les expulsó de Francia por, sobre todo, las opiniones radicales que mantenía Marx. Él había trabajado ya en un periódico y ahí criticaba mucho al gobierno de Prusia. Entonces, como no dejaba de criticarlo tan radicalmente, fue expulsado por esas razones, sobre todo, ¿no? No obstante, aunque se fueron a vivir a Bruselas, allí tampoco dejó de tener una actividad política intensa, sino que, bueno, se vinculó más fuertemente al movimiento revolucionario internacional y a la Liga Comunista. O sea que, en fin, tampoco dejó de lado su vinculación por ello. De hecho, sonará del Manifiesto Comunista aquella frase, aquel lema de proletarios del mundo unidos, ¿no? El gran lema que se puede encontrar al final de esta obra. Y, por supuesto, estamos en una época de una Europa en crisis. Una Europa del siglo XIX que está bullendo, a veces en el caldo denso de relaciones sociales, pero también muchos movimientos que están poniendo en jaque, están poniendo en cuestión las estructuras sociales de la época. Desde luego Marx contribuyó a ello. Se puede decir que en 1871, desde Londres, Marx estaba observando qué estaba pasando en Europa. Muchos tomaron el control de París, la izquierda política intentó establecer un gobierno socialista en París, y es lo que se conoció como la Comuna de París. Esta experiencia revolucionaria, que apenas duró unos meses, sin embargo, tuvo una importancia crucial para la Francia de la época. Bueno, ¿qué ocurrió en París en aquella época, en la Comuna de París? Entre otras cosas, en los barrios observaba cómo las actividades de los proletarios, de los obreros, de toda la gente que vivía y trabajaba en París, tenía un carácter lúdico. Esto lo han subrayado muchas personas que se han acercado a esta experiencia, y lo que trataban de hacer es sentar una nueva sociedad socialista, ¿no? Como digo, el ejército francés asaltó París y tras mucha violencia y muchos miles de muertos se acabó la experiencia revolucionaria. Vamos a ver algunas cuestiones sobre cuál ha sido la influencia real de Marx. A mediados del siglo XX, mientras en Europa se puede decir que la influencia de Marx era muy importante, era muy amplia, en Estados Unidos no. En Estados Unidos era al contrario. De hecho, habría que esperar hasta los años 60 para que nuevos sociólogos, como por ejemplo Wright Mills, que os sonará de algo, la imaginación sociológica, se hicieran cargo de llevar la importancia que tenía la obra de Marx en sociología. Pero había muchos sociólogos que se oponían a este trabajo. Por ejemplo, uno de ellos es un gigante de la sociología contemporánea como Talcott Parsons. Talcott Parsons no lo vamos a ver en este curso, al menos conmigo. Con Hars puede que sí. Pero es uno de los máximos teóricos de lo que ya os he comentado en alguna ocasión, que es llamado como el estructural funcionalismo en sociología. Se puede decir que hasta los años 60, pues, es reconocido en toda Europa, pero no así en Estados Unidos, y a pesar de que su teoría sociológica se puede considerar como muy coherente. Ya os comentaba con la clase de Spencer que no era lo mismo por parte de Herbert Spencer. ¿Cómo se puede
cómo se puede armonizar el individualismo metodológico con un holismo metodológico. Ya vimos algunas de las críticas con Herbert Spencer a cómo no es coherente esta teoría, mientras que Marx se puede decir que es muy coherente. Todo lo contrario. Mientras Herbert Spencer, a día de hoy, pocos sociólogos lo tienen en consideración, a Marx es todo lo contrario. A Marx se le tiene mucha consideración. Se puede decir que están en dos extremos a nivel de influencia. Marx es muy influyente y Herbert Spencer es más bien poco influyente a día de hoy, aunque lo fue. Una de las cuestiones importantes es que ha habido muchas críticas porque es difícil separar la teoría sociológica de Marx de los movimientos sociales que ha dado lugar. Es difícil separar a Marx del marxismo. Entonces, claro, eso lleva a que haya muchas críticas desde muchos frentes. Por ejemplo, todos aquellos que están en una tradición antimarxista, ¿no? No obstante, también se puede explicar esta influencia por el compromiso ideológico de Marx. La teoría sociológica de Marx está muy comprometida. Recordáis que en la clase anterior de Herbert Spencer, una de las cuestiones que él planteaba como un programa para los sociólogos era que no podía tener un sociólogo interiorizados prejuicios, las emociones no deben estar a flor de piel, no se deben aplicar las emociones al ejercicio sociológico. Entonces, claro, para Marx es todo lo contrario. No se deben ocultar las emociones y aquellos condicionamientos sociales que tenemos. Se puede decir, de hecho, que este compromiso ideológico le hizo ver con mucha clarividencia cómo era el mundo social de la época. Es decir, no solamente es malo ocultarlo, sino que además puede llevar a un análisis muy profundo de la realidad social. Se puede decir que ha habido dos corrientes importantes dentro del marxismo. Por un lado, aquel que subraya la parte más filosófica de Marx, que tiene que ver con la alienación, que vamos a ver hoy, con la ideología, etcétera, el potencial humano. Y por otro lado, otra corriente que se ha desarrollado mucho por parte del estructuralismo, concretamente del estructuralismo francés, que tiene más que ver con las estructuras, en fin, con estas grandes instituciones, etcétera, ¿no? En fin, hay una teoría dentro de Marx, a nivel sociológico, de cómo transformar la sociedad. Lo importante en la teoría de Marx es la transformación social. No es un análisis neutro, pues. Es un ejercicio muy importante de liderar los cambios sociales. Eso que a Spencer, por cierto, no le gustaba nada. Recordáis que lo importante para Spencer era la estasis, ¿no? La tranquilidad, el no movimiento, porque el movimiento era sinónimo de que la sociedad no está evolucionando. Para Marx es todo lo contrario. El movimiento hace evolucionar a la sociedad en algún sentido. Marx no es un evolucionista, sin embargo se puede interpretar de esta manera. La dialéctica y el método dialéctico. Si tenemos que empezar por algún lado, sería por aquí, claramente. Como digo, el espíritu de esta sesión es que al menos sea una parte que tiene que ver con ideología, con alienación, el potencial del trabajo, el ser humano, etc. Y la clase del miércoles destinarla más bien a la parte más estructural, socioestructural. Una de las ideas clave de la sociología de Marx es la dialéctica. La dialéctica tiene una larga tradición, la dialéctica proviene incluso de los presocráticos en filosofía, ¿no? Lo importante es el conflicto, es decir, la contraposición, el antagonismo, si queréis. Por eso veíamos que Marx se puede vincular a uno de los grandes paradigmas que vimos en la primera clase, que es el paradigma del conflicto. Mientras que otros, como Herbert Spencer, se suman más bien al paradigma del funcionalismo, de la armonía social, de lo importante que es integrar la sociedad, Marx está en otra órbita absolutamente diferente, que es la del antagonismo. En realidad, en las sociedades lo que ocurren son grandes conflictos, los veamos o no. Entonces, la centralidad de la contradicción es una de las características clave. Él subraya también que el conflicto no es algo ideal, es algo real. Es algo material. El conflicto no es algo que está en el mundo de las ideas, como dijera Hegel. El conflicto es algo material.
se da en nuestra vida cotidiana y tiene mucho que ver con las condiciones de producción. Entonces, la sociedad que plantea Marx se puede decir que no es tanto como un todo coherente y armónico, sino como un conjunto de conflictos, como un conjunto de luchas. Las contradicciones del capitalismo es el gran objetivo del análisis de Marx. Cómo el sistema productivo en el que nos hallamos genera contradicciones. Esta es una de las cuestiones clave y que va a tratar durante toda su obra. En ese sentido, la teoría de Marx es muy coherente. Siempre se enfoca en desvelar las contradicciones del capitalismo. Son reales y existentes. Entonces, claro, está basada en relaciones sociales. Las relaciones sociales dentro del capitalismo son contradictorias. ¿Y cómo se expresa esta contradicción? Una de las contradicciones que hay es el conflicto entre los trabajadores que venden su fuerza de trabajo y el capitalista que recluta y que se apropia de los beneficios y de la producción del trabajador. Mientras que los trabajadores tienen como objetivo, de alguna manera, quedarse con su producción y con los beneficios de su producción, el capitalista quiere lo contrario, quiere apropiarse de la producción de los trabajadores. Mientras que un trabajador quiere quedarse las ganancias para sí mismo, y esto lo vais a ver vosotras cuando empecéis a trabajar, la persona que contrata, la persona que recluta, quiere quedarse con esa producción y con la ganancia que ello suscita. Esto ya en sí mismo es contradictorio. Esta relación contradictoria dentro de la producción se extrapola a toda la sociedad en su conjunto. Bien, entonces, ¿de qué habla Marx? De los grados de explotación, la explotación laboral. Hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos hablando. Estamos hablando de una Inglaterra y de una Europa del siglo XIX, en la cual muchos trabajadores llegan del campo a la ciudad. Os lo comentaba en la primera clase. Esta es una de las características clave. Él detecta cómo el sistema capitalista ha ido expulsando a mucha gente de los pueblos y los encontramos a todas las personas en las ciudades. Entonces, las ciudades experimentan procesos no solamente de contaminación, sino de hacinamiento, muchas condiciones de higiene muy deplorable, y esta miseria se expresa sobre todo y se encarna en uno de los colectivos que están en esta sociedad, que son los trabajadores. Generalmente esta miseria no afecta a todos por igual. En ese sentido, Marx detecta que hay claramente en la sociedad una desigualdad de origen, pero también de ejercicio. La desigualdad social, uno de los casos prácticos que vais a encontrar en el programa, ¿no?, que vais a exponer, tiene que ver con la desigualdad. La desigualdad se expresa en forma de contradicciones. La desigualdad en sí mismo es fruto de la contradicción. Entonces, la dialéctica no es una cuestión que hace un análisis de la realidad estanco. La dialéctica muestra la importancia de conectar, la importancia de entretejer diversos elementos que están en contradicción. La dialéctica tiene que ver con relación social. Primero, podemos hablar de relaciones recíprocas. El método dialéctico, pues, de análisis sociológico, no contempla una única y unidireccional relación causa-efecto, sino que tenemos que ver cómo las distintas partes interactúan entre sí y se contraponen. La base del análisis sociológico de Marx es esta: cómo se observa que en las relaciones entre elementos hay contradicciones. Cuando los teóricos dialécticos hablan sobre causalidad, en realidad se están refiriendo a relaciones, no a causa de esto causa esto y ya está, ¿no? Y hay una anteposición de la causa y una posterioridad del efecto. No, para Marx esto no es así. En realidad todos los elementos interactúan. Se puede hablar de una relación social en el sentido de relacionalidad. Las partes, al interactuar, se co-constituyen. Esta es una de las cuestiones clave. Por ejemplo, la burguesía, dice él,
produce el proletariado. No es causa unidireccional, sino que al producirlo, también el proletariado produce la burguesía. No es una única dirección, sino que se puede hablar de una interacción. Es una relacionalidad. Entonces, claro, desde esta perspectiva se adopta una perspectiva relacional del mundo social. La sociedad está compuesta por relaciones dialécticamente entrelazadas. Entonces, no podemos centrarnos en cualquier parte de la sociedad de una manera aislada. No podemos hacerlo así. Tenemos siempre que ver la sociedad como una interacción. Cuando vosotras constituís de alguna manera mi ejercicio como profesor y yo constituyo a la vez vuestra labor como estudiantes. Este análisis sociológico es relacional, insisto. Por otro lado, tenemos que ver que para Marx hay una indistinción entre hecho y valor. Esto significa que los valores no son separables de los hechos sociales. Por tanto, la mayoría de los sociólogos que se vinculan con esta idea piensan, como Marx, que no podemos separar nuestros valores de la tarea sociológica. Al analizar el mundo social tenemos valores que están impregnando el análisis. En fin, os recordáis que Herbert Spencer piensa lo contrario. Sí, es verdad que venimos con emociones, con prejuicios y tal, pero tenemos que despojarnos de ellos, tenemos que deshacernos de ellos. Para Marx es todo lo contrario. No se puede separar los hechos de los valores. Venimos con nuestros valores a hacer sociología y eso significa que están entretejidos y no hay por qué separarlo. La implicación emocional, como digo, de hecho, le llevó a analizar con mucha profundidad la sociedad de su época. Entonces, ¿por qué separarlos? Por ejemplo, Marx hablaba incluso de licántropos, ¿no? Como el capitalista como alguien que absorbe la ganancia del trabajador, ¿no? Que se hace con el beneficio. Este es uno de los ejemplos de esa implicación emocional, ¿no? Se puede decir de todo, pero Marx no se puede decir que era desapasionado, ¿no? Marx tenía mucha pasión a la hora de analizar el mundo social. Por otro lado, otra de las características del análisis dialéctico es la temporalidad. Se incluye la temporalidad en un sentido de pasado, presente y futuro. Esta temporalidad incluye, por tanto, todos los tiempos sociales. Por cierto, una cuestión clave. Os comentaba también en la primera clase, recordaréis, a Norbert Elias. Norbert Elias, un sociólogo que ya murió, pero muy importante, y que habló de cosas como el proceso de civilización, analizó cómo en realidad por parte de las clases altas y la aristocracia vamos interiorizando de cómo viven todos los hechos de cómo vivimos nosotros. Nuestras costumbres que tienen que ver con la civilización provienen de la aristocracia del siglo XIX. Por ejemplo, las maneras a la mesa. Cuando vemos en la mesa un cuchillo, un tenedor, etcétera, esto, en fin, antes el ser humano no comía ni con cuchillo, ni con tenedor, ni con nada de esto, sino que había una cercanía a la comida, ¿no? De hecho, él dice, Norbert Elias, esa civilización implica un distanciamiento emocional, un distanciamiento de la cosa misma, un distanciamiento de la realidad. Y por tanto, el cuchillo y el tenedor se pueden interpretar como tal, como un distanciamiento de la comida, ¿no? Ese es el proceso de civilización para Norbert Elias. Pero os decía, perdonad por el discurso, que para él el tiempo implica que hay una sociedad detrás. El tiempo social se configura porque hay una sociedad que tiene una concepción del tiempo y la impone. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la fábrica, el tiempo es muy importante, porque la producción se mide en número de horas. ¿Cuántas horas tenéis que dedicar al trabajo pagado, al trabajo remunerado? A día de hoy, 8 horas. En la época de Marx, más de 14. Ese análisis del tiempo proviene de una mentalidad y de una sociedad en concreto. Antes que el tiempo está la sociedad. Por eso os citaba a Norbert Elias. Pues para él, para Marx, los sociólogos
se interesan por las raíces históricas del mundo contemporáneo. De hecho, dice en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, dice: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen arbitrariamente, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias directamente dadas y heredadas del pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. O sea, la historia y la tradición es muy importante al analizar la sociedad. De dónde venimos puede explicar dónde estamos. En segundo lugar, también es importante que para Marx es importante el futuro. Es decir, ¿qué dirección va a tomar la sociedad? El interés que tiene Marx por el futuro tiene que ver mucho con su actividad política. Para él, la praxis política conlleva una imagen de futuro. ¿Qué futuro queremos construir?, se preguntaría Marx. Pues bien, las actividades que llevemos a cabo en nuestra vida tienen que ir encaminadas a ese futuro. Por tanto, se puede decir que Marx no cree que haya una determinación de lo social. Esta es otra de las cuestiones clave. ¿Hay un determinismo en Marx? ¿Marx cree que estamos absolutamente determinados por las estructuras sociales? Yo diría no, no es así. La praxis política configurará la sociedad del futuro que queremos, en la que queremos vivir. Y por tanto, cualquier movimiento social tiene que ver con eso. Si estamos hablando de los movimientos sociales por el cambio climático, por ejemplo, y la sociedad que vais a construir vosotras, eso es posible porque no hay una determinación. Sí hay un condicionamiento, pero no una determinación completa por parte de las estructuras sociales. Y eso implica que cualquier acción o praxis política, humana, social, tiene consecuencias a la hora de configurar la sociedad que queréis, en la que queréis vivir, en la que todos queremos vivir. Por tanto, para él se puede analizar en el presente cómo va a ir el futuro. Él cree que hay un estudio y un análisis sociológico de las tendencias sociales. Esas tendencias sociales se pueden analizar con estadísticas. Es fácil decir que, tal como estamos viendo hoy, por ejemplo, la tasa de natalidad o de fecundidad, que es una de las más bajas del mundo en España, apenas 1,2 hijos por mujer, podemos colegir que en el futuro tendremos una crisis a nivel demográfico en España, que tendrá implicaciones en pensiones, que tendrá implicaciones en muchas otras cosas. El análisis de los datos de hoy nos permiten anticipar cómo puede ir a la sociedad del mañana, cómo vamos a llegar allí. Pero la praxis política es importante, se pueden cambiar las cosas. De hecho, Marx cree que se deben cambiar las cosas. No podemos conformarnos con lo que hay. Entonces, el método dialéctico que él propone, como no es una determinación lo social, cree que es tesis, antítesis, síntesis. Ya está, la contradicción. La tesis se opone a la síntesis se opone a la tesis. Y esto se encarna, de hecho. El trabajador tiene unos intereses divergentes y contradictorios con el empresario, con el capitalista, en términos de Marx. Sin embargo, se puede producir una síntesis, una fusión y una emergencia de algo nuevo. Eso nuevo es una sociedad futura. ¿Qué sociedad queremos construir? A ello llegamos, ¿no? A la síntesis. Y por otro lado, otro concepto fundamental en sociología se puede decir que es estructuras y estructuras y actores, agencia. Estructura y agencia. Se puede decir que también hay una dialéctica entre estructura y agencia. La agencia como la capacidad de cambiar las cosas. Muchas veces es individual, cada una de vosotras puede hacerlo, pero en otras ocasiones como colectivo. Vosotras sois estudiantes, yo soy profesor, como colectivo podemos llevar a cabo una agencia, podemos cambiar la realidad social. Pero las estructuras están ahí también. Por mucho que queramos cambiar la realidad, muchas veces las estructuras se imponen. De hecho, creo que comentábamos algo porque una compañera preguntó el primer día
sobre el tema de un golpe de Estado o algo así, y salía como, en realidad, uno puede querer tener una agencia, una capacidad de cambio importante, pero las estructuras tienen su peso. Hay una dialéctica entre las estructuras y la agencia. Con respecto a esto que llama el potencial humano, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Potencial humano, que tiene mucho que ver con el trabajo y con la alienación. Él hablaba como potencial humano de esa contradicción que hay entre el potencial humano y el trabajo. Una de las características clave para Marx es que somos animales no solo políticos, sino también trabajamos. Y en el trabajo se expresan las contradicciones y las desigualdades. Entonces, en la sociedad capitalista esto es lo que ocurre. ¿Cómo es la naturaleza humana para él? No es algo inmutable, no es algo que no cambia. En realidad, podemos cambiar. No es que somos así y ya estamos definidos por naturaleza, sino que podemos cambiar. ¿Y qué es lo que nos cambia? El trabajo. Se podría decir entonces que la identidad laboral es muy importante para él. De hecho, dice que el potencial humano se modifica en cada época histórica. Es lo que él llama el ser especie, ¿no? Bueno, no nos interesa esto. Pero es importante esta idea. El trabajo cambia nuestra esencia como humanos. El trabajo que realizamos. Tenemos la capacidad de trabajar y ello cambia nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre, pues, con el trabajo? Que en una sociedad capitalista está alienado. El trabajador está alienado con su trabajo. Entonces, dice, el uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo. El comprador de la fuerza de trabajo, esto es el capitalista, lo consume haciendo trabajar a su vendedor. Este se convierte así en fuerza de trabajo en acción, es decir, en obrero, lo que antes solo era en potencia. Tenemos la capacidad de trabajar, pero la realizamos. Para materializar el trabajo en mercancías, tiene ante todo que materializarlo en valores de uso. Ya lo veremos con calma esto. En objetos aptos para la satisfacción de las necesidades de cualquier clase. Sí, para materializar el trabajo en mercancía, el trabajador primero tiene que materializarlo en valores de uso. Ya veremos lo que son los valores de uso y valores de cambio. Aptos para la satisfacción de las necesidades. El valor de uso satisface necesidades. Por tanto, el capitalista hace que el obrero fabrique en un determinado valor de uso, un artículo determinado, una mercancía. El ordenador que estáis utilizando es una mercancía y tiene un valor de uso. Os sirve para tomar apuntes como para otras cosas, pero lo habéis comprado y eso implica que tiene un valor de cambio. El valor de cambio es el valor monetario, claramente, que tiene ese ordenador. Pero, ¿qué es el trabajo para el trabajador? ¿Cómo nos afecta nuestro trabajo? Dice Marx, el trabajo es, en primer lugar, un proceso, yo diría social, en el que participan tanto el hombre como la naturaleza, y en el que el hombre, por su propia voluntad, inicia y regula y controla las reacciones materiales entre él y la naturaleza. Es decir, el trabajo está transformando la naturaleza, pero no solo, también nos transforma a nosotros, como trabajadores. Al trabajar nos transformamos nosotras mismas. Por eso decía que para él es importante la identidad laboral. En función del trabajo que tengamos, se configura una identidad laboral. Pero el trabajo no solamente nos transforma a nosotras mismas, transforma también la sociedad. Y se ve transformado el trabajo por la sociedad. Hay una relación dialéctica.
por ejemplo, dice: lo que distingue al peor arquitecto de la mejor de las abejas es esto, que el arquitecto levanta su estructura en la imaginación antes de erigirla en la realidad. Es decir, primero imaginamos qué es lo que vamos a construir, a trabajar, y después lo realizamos, se materializa. Esa es la diferencia, dice él, entre nosotros y las abejas. Una abeja no tiene esas intenciones, lo hace de manera espontánea. Nosotros, en cambio, al trabajar, sí tenemos una idea ya antes. Y al trabajarla, al materializar, nos transforma como personas y como sociedad. Entonces, al trabajar se realiza un propósito. El propósito que tenemos lo llevamos a la práctica en el trabajo. Se materializa en una mercancía. Ahí se ve cómo Marx está viendo que hay una relación entre el trabajo y la naturaleza humana. Entonces, en síntesis, él dice: nuestra producción, en primer lugar, refleja el propósito nuestro. En segundo lugar, el trabajo es material, por tanto, se materializa muchas veces en mercancías. Por ejemplo, cultivando verduras, produciendo lápices, ordenadores, etc. Y en tercer lugar, transforma al propio trabajador. El trabajo, pues, tiene estas tres patas. Pero claro, el trabajo no se reduce a la actividad económica. Tiene consecuencias sobre la sociedad. De hecho, todas las acciones productivas que transforman la naturaleza y que se ajustan a nuestro propósito, lleva a cabo cambio social. Nos cambia como personas y cambia la sociedad. Por tanto, el trabajo es el motor de la historia. El trabajo es lo que nos ha hecho humanos y es lo que permite la transformación social. El trabajo se ha organizado de múltiples maneras en la historia. Ahí habla más de modos de producción. No es lo mismo cuando se producía en una relación de vasallaje, la Edad Media y tal. Las sociedades prehistóricas tenían otro modo, el modo esclavista. El trabajo se expresa a través de una relación de esclavos con amos. Pero en la sociedad de Marx y en la nuestra estamos hablando de una sociedad capitalista, donde el trabajo tiene su propio modo de expresión. Bien, entonces dice: el hombre es, en el sentido más literal de la palabra, un zoon politikon. Sí, un animal social. Animal que puede solo individualizarse, es decir, convertirse en individuo, en una sociedad. Esto es importante. Él habla en los Grundrisse de las Robinsonadas. Aquellos economistas políticos que pensaban que lo importante del ser humano es el individuo. ¿Os acordáis de Spencer cómo él daba una importancia crucial al individuo? Al final de la clase lo vimos. Se debe respetar al individuo y no se debe intervenir por parte de la sociedad. Pues para Marx esto es casi una Robinsonada, de Robinson Crusoe, donde no tiene importancia el individuo para Marx, sino la sociedad. Por eso Marx se puede decir que es uno de los grandes sociólogos clásicos, porque da mucha importancia no al individualismo, sino a la sociedad. Dice en la ideología alemana, dice: nuestra conciencia es ya de antemano un producto social. Lo que pensamos es ya un producto de la sociedad. Antes de que pensemos como individuos cualquier cosa, ya la sociedad está antes. Y lo seguirá estando, de hecho, mientras existan seres humanos. Así pues, el trabajo, mediante el trabajo, se transforma el trabajador, pero también esa sociedad. Y la manera que tiene una sociedad de organizar el trabajo da pie a cómo los individuos pensamos. En función de cómo se ha organizado el trabajo socialmente, pensamos de una u otra manera. La conciencia viene dada por el trabajo y por la sociedad.
cómo la sociedad ha organizado el trabajo. Él dice, de manera alienada. El problema es cómo ha cambiado el proceso de trabajo en el capitalismo. ¿Qué ha pasado en el capitalismo con el trabajo? Hemos hablado de la importancia que tiene la relación del trabajo con la naturaleza humana. Pero él pensaba que esa relación está pervertida por el capitalismo. ¿Por qué? Esa perversión, por cierto, es lo que él llama alienación. No penséis en Freud. No. Él habla más bien de alienación. Bueno, esta es una teoría de la alienación que proviene de antes ya, no es propiamente de Marx. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo nos relacionamos en nuestro trabajo con la sociedad? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro trabajo en el capitalismo? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotras en este modo de producción? Podéis estar pensando en competencia, lucha por puestos escasos, escasez. Podéis estar pensando en todas estas cuestiones que dice Marx. Esto es consecuencia del sistema capitalista. Cómo en el trabajo se nos ha obligado a competir. Pero no solo compiten los trabajadores, también compiten los empresarios. Se puede decir que nuestro trabajo ha dejado de ser en el capitalismo una expresión de nuestros propósitos. ¿Recordáis que hace un momento os he dicho? El trabajo es una materialización de nuestro propósito, de nuestras intenciones. En el capitalismo esto se pervierte. En realidad ya no hay objetivación. Ya no podemos materializar nuestros intereses. Estamos materializando en el trabajo los intereses de otro. Eso es alienante. No producimos lo que queremos, sino lo que otros quieren que produzcamos. Entonces, lo que ocurre ahora es que trabajamos en el capitalismo de acuerdo con el propósito no del trabajador, sino de un empresario, que nos contrata y nos paga. El trabajo ya no es un fin en sí, ni tampoco es una expresión de las capacidades humanas. Ya no hay desarrollo posible ni autorrealización en el trabajo. En realidad, la única autorrealización que hay es la del empresario, que nos contrata. Los designios, a la hora de producir, vienen dados por el empresario y sus necesidades. Esto es alienante para el trabajador. Bien, entonces dice, el capitalismo trata el trabajo apenas como un medio para conseguir dinero. Es decir, el contrato laboral es un medio para conseguir mantenernos con vida, para conseguir ese salario que nos permite mantenernos. Así lo dice, por cierto, en los manuscritos de Economía y Filosofía. Nuestro trabajo no es nuestro, es de otro. Entonces estamos alienados en el trabajo y, por tanto, alienados de nuestra naturaleza humana. Entonces, claro, dice, por eso hay que analizar las estructuras que producen la alienación. Para sobrevivir, nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo a los capitalistas. Esto habla de la contradicción que hay en la sociedad. Hay una fractura social. En realidad, queriendo hacer nuestro trabajo, al hacer el trabajo de otros nos alienamos y eso produce una desigualdad a nivel social. Por eso es tan importante, y todos los sociólogos lo hacen, analizar la desigualdad social. Que, por cierto, como explicaréis en el caso práctico, no es lo mismo diferencia que desigualdad. No es lo mismo. La desigualdad se basa en la diferencia, sí, pero tiene que ver con una distribución desigual de recursos. Todas nosotras somos diferentes. Está claro que algunos somos más altos, otros son más bajos, algunos tienen unas capacidades físicas determinadas, otros otras. Pero el problema para la sociología no es ese. El problema para la sociología es cuando esas diferencias se expresan en desigualdades. Y se os ocurrirán muchos ejemplos.
la diferencia no es el estudio en el que se enfoca la sociología, es la desigualdad social. Y Marx es uno de los grandes analistas de esta desigualdad. Entonces, dice, ¿en qué consiste entonces la enajenación del trabajo, la alienación en el trabajo? Primero, el hecho de que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser esencial. En su trabajo, por tanto, primero, el hecho de que el trabajo es externo al trabajador. Viene dado por otra agencia, por el capitalista. Ese es el primer elemento. Sí. Sí. Enajenación es estar fuera de nosotros. Imagínate, tú tienes un propósito, pero no tienes por qué llevarlo a cabo. Entonces, claro, eso te aliena, te enajena. Tu propia intencionalidad está fuera de ti. Por así decir, tú quieres producir una cosa, pero lo que necesitas es sobrevivir. Y si no tienes las condiciones adecuadas para producir lo que tú deseas, un artesano, por ejemplo, dependes de otro, que te va a pagar por ello. Tu propio trabajo sale de ti. Esa es la clave de la alienación del trabajo. Entonces dice, en su trabajo no se afirma al trabajador a sí mismo, sino que se niega a sí mismo. Se niega a sí mismo. No se siente contento, sino desgraciado. No desarrolla libremente su energía física y mental, sino que mortifica su cuerpo y arruina su mente. Por lo tanto, el trabajador solo se siente en sí mismo fuera de su trabajo. El trabajador solo se siente en sí mismo cuando no trabaja, cuando sale del trabajo. Mientras que dentro del trabajo está fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es voluntario, sino coaccionado. Es trabajo forzado. Por cierto, hemos visto con Spencer que una de las características básicas de la sociedad de tipo industrial es que somos libres al contratar. Somos libres. O sea, al llegar a un trabajo, somos libres para contratar las condiciones en las que vamos a producir. Para Marx esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo va a ser alguien que no tiene recursos y que necesita un salario libre para contratar un trabajo? En fin, entonces dice, por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio, el trabajo, para satisfacer sus necesidades. Pero eso lo hace fuera del trabajo. Sus necesidades no las satisface trabajando, sino cuando no está trabajando. Podemos preguntarnos sobre la renta básica y sobre otras muchas cuestiones, ¿no? Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo, huye del trabajo, como de la peste. Y dice, el trabajo externo, el trabajo en el que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. Volveremos a la cuestión del ascetismo cuando volvamos a Weber. Cuando lleguemos a Max Weber, veremos cómo ese ascetismo, por cierto, ascetismo tiene que ver con unas condiciones de trabajo que nos hacen creer que nos vamos a salvar con ese trabajo. Los protestantes tienen esta creencia de que mediante el trabajo muy duro, vamos a conseguir salvar el alma, ¿no? Esta es una cuestión del protestantismo. Pues ese ascetismo es un autosacrificio que nos enajena para Marx. 4 componentes básicos de la teoría de la alienación.
En primer lugar, los trabajadores están alienados de su actividad productiva, de su trabajo. No producen objetos de acuerdo con sus propias ideas, ni satisfacen así sus propias necesidades, sino que los trabajadores producen para otro, que tiene sus propios intereses. En concreto, los capitalistas que pagan el salario al trabajador. Así pues, la actividad productiva pertenece no al trabajador, sino que pertenece al capitalista. En segundo lugar, los trabajadores están alienados del producto. O sea, el producto no pertenece al trabajador, sino que es propiedad del capitalista. Para Marx, dice, la propiedad privada es, por lo tanto, el producto, el resultado, la consecuencia necesaria del trabajo alienado. La propiedad privada es consecuencia del trabajo alienado. Esta idea estaba ya en los pensadores del siglo XVIII. La propiedad privada es lo que produce la desigualdad social. Como os decía en la primera clase, la propiedad privada es lo que produce las desigualdades. O sea, la desigualdad se basa en quién tiene la propiedad. Esta es una de las cuestiones que dentro del paradigma del conflicto, como este, se lo toman muy en serio. A día de hoy se sigue trabajando en este paradigma, por cierto. Dice, entonces, los trabajadores no pueden usar los productos de su propio trabajo para satisfacer sus necesidades. Cuando hagáis un spot publicitario, preguntaos si esto lo hacéis porque lo deseáis así o si tenéis unas directrices muy claras que tenéis que cumplir y que no habéis decidido vosotras. El producto, por tanto, no es vuestro. Una vez que se materializa el producto, sale de vosotras, sale de todos nosotros y lo adopta y lo posee otra persona. Por tanto, es difícil que satisfaga nuestras propias necesidades el trabajo. Además, consumimos aquello que producimos. O sea, producimos una serie de mercancías y luego, gracias al salario, las consumimos. En unas condiciones, por cierto, de inflación a día de hoy, ¿no? Pero bueno, el producto, entonces, las cosas que compramos están hechas por otros. Y aquí llega uno de los problemas que veremos, la reificación. Cuando compramos un producto, no estamos viendo, generalmente, las condiciones de producción que hay detrás. Solamente, de hecho, nos damos cuenta de quién y cómo se ha fabricado un producto cuando se nos estropea. Este no lo dice más, lo digo yo. ¿No? Se estropea la tele, se estropea el ordenador y empezamos a preguntarnos, ¿esto de dónde viene? Empiezas a ver ahí, esto proviene de China, esto proviene de tal. ¿Cómo se ha producido esto? ¿Cuáles son los materiales que hay? Y sobre todo, ¿en qué condiciones se ha producido este objeto, esta mercancía? Cuando no vemos esas condiciones sociales de producción, se produce la reificación. O sea, no tenemos en consideración las relaciones sociales, sino que solo vemos el ordenador, solo vemos la cosa. Y no vemos que detrás de esa cosa hay una sociedad. Tenéis otro caso práctico en el cual veréis sobre el consumo de ropa, el consumo textil. ¿Cómo ese consumo textil de ropa que tenemos de usar y tirar muchas veces, que se nos estropea rapidísimo, por cierto? No sé si lo notáis, pero vamos, a mí la ropa me dura muy poco tiempo. Cómo esa ropa responde a un modelo productivo de moda rápida y que se produce al otro lado del mundo. Si se produce al otro lado del mundo, no podemos ver quién produce esto. Solamente vemos una etiqueta que pone esto se ha hecho en Bangladesh. Estamos dejando de ver las relaciones sociales detrás de ese producto. Estamos fetichizando la mercancía, como se diría, solo vemos la mercancía. ¿En algún momento hemos visto las relaciones sociales
No, tipo, antiguamente veíamos las estructuras sociales detrás del producto, o es algo absurdo. Bajo el capitalismo, con la producción en masa, sobre todo, cambian las condiciones de producción. Se empieza a producir en fábricas. Esas fábricas normalmente son estructuras cerradas. Una fábrica, tú no ves lo que hay desde fuera. Ahí se generan muchas relaciones de producción, pero muchas veces de gente anónima. Gente que ha sido contratada por alguien y entra a trabajar dentro de una fábrica. ¿Qué ocurre? Esa opacidad, esa falta de transparencia dentro de lo que ocurre en una fábrica nos hace ver el producto, pero no ver lo que ocurre dentro de la fábrica. Esto es algo del capitalismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la industrialización. En un pueblo, tú sabes quién produce el pan, tú sabes quién lo cultiva, pero en una fábrica tú no sabes quién trabaja. Tú sabes que hay una camiseta que te ha llegado a ti, que la has comprado en Zara, X empresa, pero tú no ves quién la ha producido. Esos alguienes están produciendo en masa dentro de una fábrica bajo unas condiciones sociales de producción determinadas, que son de explotación para Marx. Entonces, antes sí se veía, en otros modos de producción sí se veía. Por ejemplo, en el sistema esclavista, en el modo de producción esclavista, sí se veía. Están produciendo esclavos. En el feudalismo también, porque están produciendo los vasallos del señor de turno. Pero en el sistema capitalista, no. Se produce un ocultamiento de las relaciones sociales de producción. Y eso produce una alienación en el producto. También, en tercer lugar, se produce una alienación de los compañeros de trabajo. Me explico. Para Marx, las personas necesitamos cooperar. Y queremos, de hecho, cooperar colectiva y cooperativamente, ¿no? Pero hay un problema. Y es que a menudo la gente ni siquiera se conoce entre sí. Cuando entráis a trabajar en una empresa, todos nos damos cuenta de que no conocemos a los compañeros de trabajo. Esto en sí mismo no es una cuestión problemática. Lo que sí es problemático es que las condiciones sociales de producción no permiten ni siquiera que tengamos contacto con nuestros compañeros de trabajo. Y esto, a día de hoy, es obvio en un contexto en el que se ha amplificado mucho el trabajo en casa, que llaman home office, ¿no? El trabajo desde la casa hace que ni siquiera conozcamos a las personas con las que trabajamos. Al trabajar online, nos damos cuenta de que no podemos hacer vínculos sociales. Y eso para Marx es un problema porque no podemos darnos cuenta de las condiciones que nos oprimen a todos. Os cito a un tal Jonathan Crary, que ha sacado un libro hace muy poco, creo que el año pasado fue, el anterior, que se titula Capitalismo 24/7. Dice Jonathan Crary: hacia finales del siglo XIX, la realidad de las fábricas funcionando las 24 horas del día no era la regla, sino algo excepcional. Si la circulación es un proceso esencial del capital, esto se debe a la continuidad constante del proceso. O sea, llega un momento en la historia en que las fábricas empiezan a producir 24/7. A día de hoy sigue siendo así, de hecho. Y esto modifica los tiempos y el contacto que tenemos con los compañeros de trabajo. La versión, como os digo, más reciente es el cubículo de una oficina. Es decir, yo no conozco a mis compañeros, a muchos de ellos, ¿no? Pues aquí somos muchos, no nos conocemos. ¿Cómo entonces vamos a llevar a cabo acciones colectivas? ¿Cómo nos vamos a identificar unos con otros si ni siquiera nos conocemos? Mucho menos si trabajamos desde casa. Entonces, una de las características clave de esta producción es la competitividad. O sea, los trabajadores están compitiendo entre ellos por ver quién produce más. Esa competitividad se ve también siendo estudiante, ¿no? ¿Quién produce más? ¿Quién saca mejores resultados? Esa persona es la que va a tener mejor salario
unos beneficios mayores, un salario mayor, y esa persona va a ser la mejor vista por parte de los que le contratan. Si tú no produces suficiente, lo que te ocurre es que te van a llegar notificaciones de, oye, ¿por qué no estás produciendo lo suficiente? ¿Por qué no has hecho este spot en el tiempo que se te ha dicho? La cuestión es que hay unos límites que siempre van creciendo. Ahora ya no tienes que producir 1, tienes que producir 2. Entonces se produce una competitividad con los compañeros de trabajo. Por competir, por trabajar, por producir. ¿Me entendéis? Esta es una de las cuestiones que produce alienación en el trabajo y con los compañeros. Esto no es algo que solamente ocurra a los trabajadores, también les ocurre a los capitalistas. Ellos también compiten entre sí. Por tanto, el problema no es en sí mismo el capitalista, es el sistema social, es el sistema productivo. Marx en ningún momento se metía con ningún burgués en concreto. El problema es el sistema que nos arrastra. Nadie es responsable de cómo funciona el sistema y sin embargo todos lo reproducimos. A veces aunque no lo queramos. Entonces ese es el problema, las estructuras sociales y cómo las reproducimos. Terminamos con la última, que es el potencial humano. En último lugar, los trabajadores están alienados de su propio potencial humano. O sea, en lugar de ser una fuente de realización para nosotros, el trabajo aliena lo que somos como personas, lo que somos como seres humanos. Paradójicamente, por cierto, porque se supone que debería ser al contrario, que trabajando nos realicemos. O sea, el trabajo debería ser una fuente de realización para nosotras. Sin embargo, no lo es. Eso nos aliena como humanos también. Entonces dice, los trabajadores en este sistema se ven reducidos a funcionar como máquinas. En realidad, muchas veces ya ni siquiera son las máquinas los que trabajan para nosotros, sino nosotros para las máquinas. Esta es una cuestión a tener en cuenta. Somos la extensión de la máquina. Somos la extensión de procesos productivos automatizados. Dice, entonces, las relaciones con los otros, con otros humanos, están ahora programadas. Ya ni siquiera podemos saludar, sonreír, etcétera, sino que tenemos que comportarnos de manera ultraproductiva. En ese sentido, nos vamos convirtiendo nosotros en máquinas también, al trabajar. Se produce así, por tanto, una contradicción entre nuestra naturaleza humana con las condiciones del trabajo. Nos vamos automatizando nosotras mismas. Nos vamos convirtiendo en máquinas. Eso hace que dejemos de ser humanos. Lo dejamos aquí.